personas expositoras, a las personas expositoras y a las personas que se están incorporando. Vamos a iniciar y posiblemente conforme se vayan incorporando, ahí, ¿verdad? La gente se va, la idea es que se registren en el chat, ¿verdad? El nombre y el correo electrónico. Bueno, primero que nada, bienvenidos, ¿verdad? A esta actividad académica sobre justicia y género. Y para nosotros como Maestría de Administración de Justicia es un placer desarrollar estas primeras jornadas académicas, ¿verdad? Que también en las cuales don Víctor nos ayudó para contactar a María y Alfredo, ¿verdad? Que nos colaboraran en este primer inicio de jornadas académicas, ¿verdad? No son las primeras, no van a ser las últimas, sino son las primeras de muchas que esperamos desarrollar. A continuación voy a hacer una presentación de cada uno de los exponentes y vamos a explicar, digamos, cómo nos vamos a organizar en la actividad, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos a don Víctor Orozco Solano. Don Víctor es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, título reconocido y equiparado por la Universidad de Costa Rica por el grado de doctorado académico en Derecho, máster en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia, UNED, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid en investigación y prueba en el proceso penal y en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla, así como en Derechos Humanos por la Universidad de Heidelberg, Center para América Latina y la Universidad para la Paz. Es licenciado en Derecho de la UCR, es coordinador de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica, se desempeña como juez tribunal contencioso administrativo destacado en el área de amparos de legalidad, profesor del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Escuela Libre de Derecho y así como de la Maestría de Administración de Justicia que yo coordino. Es autor de una infinidad de libros y artículos en revistas especializadas en España, México, Brasil, Argentina, Italia, Colombia, Perú, Panamá, Honduras y un sinfín de países, ¿verdad? No puse todos las publicaciones, don Víctor, porque se me llevaba como 50 páginas, ¿verdad? Pero bueno, tiene una gran trayectoria académica, profesional, don Víctor, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un placer que hoy nos acompañe en esta disertación. El tema que nos va a presentar don Víctor es la transformación de la justicia constitucional mexicana. Ay, perdón. El pretendido derecho a la muerte digna. No, ese es el de María. Ay, perdón, es que se me corrió, perdón. El tema es el proceso de constitucionalización de los derechos humanos y el control de la convencionalidad. Ese es el tema con el cual don Víctor nos va a dar la presentación. En el caso de la doctora María Martín Sánchez, es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctora en Derecho por la USLM, especialista en estudios europeos por la Universidad Montesquieu e investigadora en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Pisa, Italia, coordinadora y docente de diversos másteres, doctorados, posgrados y títulos de especialistas, entre otros, el máster de Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad, Escuela Judicial, máster de Justicia Constitucional en la Universidad de Costa Rica, máster de Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos de México, doctorado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Técnica de El Salvador, máster en Derecho Electoral y Justicia Electoral en el Tribunal Electoral de la Federación de México. Además, ha pronunciado numerosas conferencias en diversos foros internacionales sobre derecho constitucional, derechos humanos y justicia constitucional. Directora de distintos cursos de especialistas sobre igualdad y mujer, en la actualidad con el Instituto Palestra de Perú. Su principal línea de investigación se centra en la igualdad y la no discriminación, sobre prohibición de discriminación por orientación sexual y derecho europeo sobre protección de las minorías. Cuenta con varias monografías, ¿verdad? Perspectiva de género en protección internacional de los derechos humanos, diálogo multinivel y desconstrucción de estereotipos, y una serie de documentos más de publicar, así como libros y capítulos de libros y artículos, ¿verdad? A nivel internacional. El tema que María nos va a presentar es el pretendido derecho a la muerte digna, restricción de derechos y respuestas del Tribunal Estrasburgo. ¿Perdón? Okay. Alfonso Herrera García es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador nacional desde el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM
y Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos Constitucionales Madrid. Ha realizado cursos de posgrado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia, y especialización en Estados Unidos. En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, profesor de maestría y doctorado en diversas universidades. Fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España, ha trabajado por más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación, en el cual, entre otros, ha ocupado los cargos de secretario de Estatuto y Cuenta de Pleno, primera sala y segunda sala de la Corte Suprema de la Nación, y así como otros puestos dentro de esa instancia. Fue titular de la Unidad para Procedimientos Especiales Sancionadores de esta sala, se desempeñó como profesor investigador uno y actualmente es jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde hace 18 años es secretario académico de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Igual que los dos expositores anteriores, tiene una decena es autor de decenas de artículos y obras en revistas especializadas, igual México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. Una gran trayectoria académica y profesional. Y la disertación de don Alfredo es Transformación de la Justicia Constitucional Mexicana a una década de la reforma de los derechos humanos. Esa es la breve presentación, por más que lo resumí, ¿verdad? Siempre nos quedó bastantillo, pero bueno, esa es la calidad de los exponentes que tenemos el día de hoy. Vamos a organizarnos, son 15 minutos para cada expositor, ¿verdad? Y las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a iniciar de la misma forma en que fueron presentados. Don Víctor Orozco, luego doña María y luego don Alfredo. Después de los 15 minutos que va a tener cada expositor, vamos a abrir una serie de preguntas, ¿verdad? Si la gente quiere hacer comentarios, qué sé yo, y luego una parte para que puedan dar respuesta a esas consultas o comentarios, ¿verdad? Entonces, iniciamos desde ya con don Víctor Orozco. Cualquier cosa me avisan porque verán que del celular casi no veo nada. Bueno, muchas gracias, doña Yolanda. Es para mí un honor participar en esta actividad que organiza la Maestría de Administración de Justicia con el enfoque énfasis en Derecho Penal de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Agradecer la invitación y también la oportunidad de compartir con grandes amigos como son doña María Martín y don Alfonso Herrera García. Como usted lo decía, a mí me toca hablar sobre el proceso de constitucionalización de los derechos humanos y el control de convencionalidad teniendo en cuenta la experiencia costarricense. Yo me voy a permitir compartir una pantalla, espero que la puedan ver, sobre el proceso de constitucionalización de los derechos humanos y el control de convencionalidad, y recordar que el tema de los derechos humanos se estudia actualmente a partir de, como lo entienden los italianos, de una tutela multinivel o multidimensional de protección de los derechos humanos, en cuya virtud hay distintos elementos, distintos ámbitos de protección de tutela de los derechos. Uno, al interno de cada estado, donde los derechos humanos son protegidos por los tribunales ordinarios. Recordar que, como lo dice el Tribunal Constitucional Español, los primeros defensores de los derechos humanos son los tribunales ordinarios, y por los tribunales constitucionales en aquellos países en donde existe el recurso de amparo, o bien por los diversos mecanismos de control de constitucionalidad. Luego, recordar también cómo se protegen los derechos humanos en el derecho internacional público, en el derecho internacional de los derechos humanos, en donde encontramos el sistema de la ONU con la Declaración Universal y los pactos y sus comités y sus técnicas de control, sin dejar de lado también el aspecto relativo a los sistemas regionales, el africano, la tutela que ejerce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950, y también en el contexto interamericano, la tutela que sobre la Convención Americana de Derechos Humanos ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Pues bien, hay un aspecto que se incluye dentro de los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano, y es el proceso de constitucionalización de los derechos humanos, y sobre eso yo voy a hablar en esta oportunidad. Y voy a mencionar cómo distintas salas, cortes y tribunales constitucionales latinoamericanos, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, emitieron varias sentencias tendentes a reconocer
valor constitucional o valor por lo menos supralegal a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Además, se reformaron, se establecieron cláusulas de acceso directo a estos instrumentos. Tal es el caso de la Constitución Argentina en el artículo 75, párrafo 2, de esa Constitución Argentina de 1994, la cual expresamente establece cuáles son los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que tienen valor constitucional. Luego, la Constitución de Venezuela es un ejemplo también de apertura hacia los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en su artículo 23, y en Costa Rica la Sala Constitucional en su línea jurisprudencial expansiva, ha señalado que en materia de derechos humanos no aplicamos el artículo 7 de la Constitución que le otorga a los instrumentos internacionales valor supralegal, sino que en materia de derechos humanos hay una norma específica en el artículo 48 de la Constitución que dota a estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de protección vía recurso de amparo y también los dota de valor constitucional. Incluso algunos procesalistas constitucionales en Costa Rica, como don Gilbert Armijo o don Ernesto Ginesta, expresidentes de la Sala Constitucional, han dicho cómo los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen en nuestro sistema valor supraconstitucional en la medida en que brinden mayor nivel de tutela, mayor nivel de cobertura que la propia Constitución sobre estos derechos. Entonces deben aplicarse estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pues bien, algunas sentencias, decisiones emblemáticas de salas, cortes y tribunales constitucionales latinoamericanos sobre la inclusión de estos instrumentos en el parámetro de regularidad constitucional y convencional. Tenemos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República de Argentina, una sentencia de República Dominicana, Perú, Colombia, El Salvador y Bolivia. Voy a referirme a continuación sobre cada una de estas. En primer lugar, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina del 7 de junio de 1992 sobre la obligatoriedad de las normas internacionales de derechos humanos en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Se hace una interpretación sobre la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados y se dice que tiene un valor superior a la ley. Luego fue reformada la Constitución Argentina, como les digo, para introducir en el artículo 75 los tratados que expresamente tienen valor constitucional. Luego tenemos también esta sentencia es emblemática, es señera, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana del 24 de febrero de 1999. Aquí, en esta sentencia, lo que hizo la Corte Suprema de la República Dominicana es, ante la inexistencia de un proceso específico en ese ordenamiento para la tutela de los derechos fundamentales, aplicó en una sentencia directamente el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, un control de inconvencionalidad por omisión, y expresamente reguló en esa sentencia ese procedimiento específico para la tutela de los derechos. Repito, un ejemplo de inconvencionalidad por omisión, en donde la Corte Suprema de la República Dominicana aplicó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú del 3 de enero del 2003 sobre los límites sustantivos y procesales en la legislación antiterrorista, en donde se declaró la inconstitucionalidad de algunos decretos leyes que habían sido emitidos para sustentar la legalidad de la lucha contra el terrorismo. Finalmente tenemos la sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia sobre los derechos de la víctima y la acción de revisión sobre sentencias pasadas de cosa juzgada formal y material, cuando se sospeche que se han producido violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y luego tenemos la sentencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Esta sentencia es emblemática. Recordemos que en el Triángulo Norte de Centroamérica ellos viven con el famoso problema de las maras, de las pandillas juveniles que tienen una actividad criminal muy violenta, en donde lo que se hizo acá fue el legislador salvadoreño emitió una normativa que tendía a sancionar a los integrantes de estas pandillas basándose en el derecho penal del enemigo, en el derecho penal de autor. Entonces, la Sala de lo Constitucional, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, declaró la inconstitucionalidad de esta normativa y se dijo que tienen valor superior a la ley
estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Luego, otra sentencia que tiene aquí mucho valor es la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia del 5 de mayo del 2004 sobre los límites a la jurisdicción militar, y entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional de Bolivia fue reiterar los estándares que ha implementado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de limitación del fuero militar. Básicamente el hecho de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares se deben perseguir en la jurisdicción civil y bajo ningún motivo los civiles pueden ser juzgados en la jurisdicción militar. Entonces, como les digo, a través de estas sentencias señeras de salas, cortes y tribunales constitucionales, se incluyó dentro del parámetro de regularidad constitucional y convencional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En Costa Rica, les decía, hay toda una línea jurisprudencial tendente a reconocer que en materia de derechos humanos no aplicamos el artículo 7 de la Constitución, que le otorga a los instrumentos internacionales en cualquier materia valor supralegal, sino que en materia de derechos humanos aplicamos el artículo 48, que los dota de protección vía recursos de amparo y a través de los diversos mecanismos de la justicia constitucional. Y encontramos una serie de sentencias emblemáticas de la Sala Constitucional de Costa Rica, redactadas durante el periodo en que estuvo por ahí don Rodolfo Piso Escalante, primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el detalle de estas sentencias, bueno, por ejemplo, en 1990, en el caso de Roque de Leoni fue un exfuncionario judicial que en unos festejos populares, en una riña, se trajo el arma y mató a un joven por la espalda con una pistola. Entonces, este funcionario judicial, en razón de la condena penal que recibió, perdía su derecho a la jubilación. Finalmente, la Sala Constitucional, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, le devuelve a esta persona su derecho a su pensión. Luego, la sentencia del debido proceso, redactada por don Rodolfo Piso Escalante, en donde se incluyen dentro del sistema de justicia constitucional costarricense todo lo que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, en materia tanto administrativa como penal, ¿verdad? Todos los elementos del debido proceso, el derecho de defensa, la intimación, la doble instancia, etcétera, etcétera. Luego también tenemos la sentencia hombre-mujer. Este es un caso en donde la Sala Constitucional, vean que en el 92 hace un control de convencionalidad sobre la propia Constitución, hace una interpretación de la Constitución de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, para sostener que ahí donde la Constitución dice hombre o mujer, entiéndase de acuerdo con el principio de igualdad contenido en el artículo 24 de la Convención, entiéndase persona, para abolir todo tipo de discriminación por razones de género. Luego tenemos la sentencia de la colegiatura obligatoria de los periodistas, en donde la Sala Constitucional aplica directamente una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OC 5-85, para sostener que la colegiatura obligatoria de los periodistas viola la libertad de expresión. Y lo que dice aquí la Sala Constitucional, vean que es en el 95, dice que lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el país, tratándose de los casos contenciosos y también de las opiniones consultivas que tienen efecto vinculante en el territorio costarricense. No en vano, en el convenio sede entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, expresamente se establece, creo que en el artículo 27, que todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al país son vinculantes como si la dictase cualquier otro juez de la República. Luego tenemos otra sentencia, la del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en donde la Sala Constitucional dice que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes en el país, aunque no hayan sido, son aplicables en el país, aunque no hayan sido incorporados por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales. Y esto es lo que ha permitido a la Sala Constitucional en todos los recursos de amparo, recursos de habeas corpus, o bien los diversos mecanismos de la justicia constitucional, control de constitucionalidad, aplicar toda una serie de soft law en materia de derechos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
o bien diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, en materia de libertad religiosa, en materia de derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad, en donde se establece el conocido principio de separación entre indiciados y sentenciados, entre otros instrumentos internacionales. Toda una aplicación del soft law en materia de derechos humanos. Luego también tenemos sentencias, esta sentencia redactada por el ex magistrado Gilbert Armijo sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la sentencia de la reelección presidencial, en donde se dice que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos constituyen un límite implícito al poder de reforma de la Constitución, y este caso de la diputada Maureen Ballestero, es un caso emblemático, es un supuesto de inconvencionalidad por omisión, porque en este caso lo que hizo la Sala Constitucional fue lo siguiente: a esta señora se le quería establecer, con base en el Código Electoral, un procedimiento para sancionarla por violar el deber de probidad, porque utilizó un helicóptero de la Fuerza Pública para desplazarse fuera de San José y acudir a una cuestión particular. Entonces, ella plantea una acción de inconstitucionalidad y dice que esta materia debe estar regulada en la Constitución, que hay reserva constitucional. La Sala Constitucional hace un análisis de derecho comparado de toda la normativa latinoamericana, le da la razón, pero entiende que sobre el tema, aplicando instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, le da un plazo a la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución e introducir mecanismos de sanción a los miembros de los supremos poderes por violar el deber de probidad. Dicho sea de paso, esta sentencia no se ha cumplido a la fecha. Luego también tenemos otras sentencias acá, en donde la Sala Constitucional, en la década pasada, se discute si la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aquellos casos en que la República de Costa Rica no es parte, si es aplicable en el ordenamiento jurídico costarricense. Entonces tenemos el caso aquí, la sentencia número 2012-5590, que tiene que ver con la posibilidad de una persona de asegurar ante la seguridad social a su pareja del mismo sexo. Y lo que pedía, ante la negativa de la entidad aseguradora de la Caja Costarricense de Seguro Social, pidió una acción de inconstitucionalidad que se le aplicara a su favor la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Atala Rifo versus Chile, que tiene que ver con razones de prohibición de discriminación por razones de orientación sexual. La Sala Constitucional, bajo un argumento artificial, me parece a mí, dijo que la sentencia Atala Rifo no era aplicable porque en un caso, en la sentencia Atala Rifo, tenía que ver con la imposibilidad de una señora de relacionarse con sus hijos en razón de su orientación sexual, mientras que en este caso lo que se discutiera era la posibilidad de una persona de asegurar a su pareja del mismo sexo, pese a que en ambos casos nos encontramos con discriminaciones por razones de orientación sexual, con lo cual me parece a mí que la sentencia de la Sala Constitucional era plenamente aplicable. Luego tenemos otras sentencias, casos de diálogo entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no fue tan pacífico. Por ejemplo, el caso Octavia Murillo versus Costa Rica, el caso de la fecundación in vitro, donde finalmente la Sala Constitucional, la Corte Interamericana más bien, dice que la sentencia de la Sala Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo que regulaba la fecundación in vitro era un obstáculo al fiel cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana en el año 2012. Luego tenemos dos sentencias emblemáticas redactadas por el magistrado Ginesta Lobo, en donde finalmente se reconoce el carácter vinculante de todo el corpus juris interamericano, es decir, la convención, sus protocolos, las sentencias, la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Luego recordar el caso, acá el caso Melvin Jiménez, que este señor quería ostentar el cargo de ministro de la presidencia, y lo que se cuestionaba ahí era que esta persona, por ser ministro luterano, por haber sido ministro de la Iglesia Luterana, no pertenecía al Estado seglar. Finalmente, la Sala Constitucional hace una interpretación de la Constitución en función de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que
no se pertenece al Estado seglar únicamente los obispos de la religión católica, con los subcleros nada más los obispos de la religión católica, con lo cual esta persona sí tenía el derecho a desempeñarse como ministro de la presidencia. Luego recordar el caso emblemático que promovió el Poder Ejecutivo en Costa Rica, que motivó la opinión consultiva, la OC/24 sobre el matrimonio igualitario, y la sentencia de la Sala Constitucional también por esa fecha, en donde se declara la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. ¿Verdad? Recordar que en estos casos hay varios votos salvados que cuestionan ese valor vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y particularmente el valor obligatorio de las opiniones consultivas. Entonces, sobre el tema, este tema que inicialmente parecía un tema pacífico sobre el carácter vinculante de las opiniones consultivas de la Corte, ahora no es tal, sino que depende de la configuración de la sala. Finalmente hay una sentencia aquí emblemática del 2021, la 16542, en donde la Sala Constitucional sobre el pasaporte, la posibilidad de cambiar el sexo del pasaporte para las personas trans, en donde la Sala Constitucional vuelve a aplicar toda una serie de instrumentos internacionales que no han sido incorporados por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales. Recordar que el control de convencionalidad, bueno, sobre eso me imagino va a hablar Alfonso con mayor detalle a propósito de la experiencia mexicana, y ya para ir terminando mi exposición, recordar cómo se plasma ese control de convencionalidad en la Corte, en los votos salvados del juez Sergio García Ramírez, y se impulsa luego de la sentencia en el caso Almodracid Arellano y otros versus Chile. Esta persona que fue ejecutado por los carabineros en 1973, y el caso estaba vinculado con la amnistía y la posibilidad de perseguir los crímenes que se produjeron durante la dictadura en Chile. Este control de convencionalidad que ha sufrido cierta reticencia por parte de los estados en su implementación, por ejemplo Argentina en el caso Fontevecchia, Uruguay en el caso Hellman, Perú, bueno, y Costa Rica en el caso de la fecundación in vitro. Algunos procesalistas constitucionales, y ya para terminar mi exposición, me despido con esta reflexión. Algunos procesalistas constitucionales han sostenido que ya en nuestros países latinoamericanos hay un mínimo de Estado de Derecho, un Estado mínimo de Estado constitucional de derecho, y debería la Corte Interamericana ser más deferente con los estados y en virtud del principio de subsidiariedad empezar a aplicar, como lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese margen de apreciación, como lo hace, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de la UCI contra Italia, el caso SAS contra Francia, que tiene que ver con el crucifijo, bien con el velo el velo en espacios públicos, en el caso SAS, el crucifijo en el salón de clase, en el caso la UCI versus Italia. Pero yo prefiero lo que argumenta, por ejemplo, el profesor alemán Armin von Bogdandy, en el sentido de que son pioneras las decisiones de la Corte, y a través de ese control de convencionalidad se impulsa y de la obligación de todos los estados, sus jueces y órganos públicos en general de aplicar la convención y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se impulsa ese anhelado jus comune latinoamericano, ese jus comune latinoamericano. Agradezco sinceramente la posibilidad que me dan de referirme sobre estos temas que francamente me apasionan. A doña Yolanda nuevamente por la invitación y por la idea de celebrar este evento, y quedo a sus órdenes por cualquier duda posterior. Muchas gracias. No se oye. Doña Yolanda, no se está escuchando. Ay, perdón, sí. Es que como estoy con la compu y el celular estoy lista. Muchas gracias, don Víctor, por su presentación. Le voy a pedir a doña María Martín que por favor continúe con su espacio, por favor. Muchas gracias, doña Yolanda. Primero, mi agradecimiento también, por supuesto, bueno, pues por su invitación tan amable para estar con vosotros hoy en esas jornadas académicas de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Especialmente lo agradezco a doña Yolanda Pérez y también a don Víctor Orozco, con el que comparto además una buena amistad. Bueno, pues
dicho esto, voy a ocupar mis minutos, voy a intentar resumir mucho para no sobrepasar el tiempo. Voy a hablar de un tema que es antiguo, es un tema muy hablado, muy debatido, pero que sin embargo está de plena actualidad porque sigue siendo objeto de debate. Todavía no encontramos soluciones unánimes con respecto a qué solución dar a este problema. Me refiero al final de la vida, al pretendido derecho a morir, el que se dice también la muerte digna, etcétera. Y para ello, bueno, pues voy a empezar haciendo algunas consideraciones generales acerca de este derecho pretendido, y lo voy a hacer sobre todo después desde la crítica a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, viendo cómo ha manejado este tema y, bueno, pues para intentar llegar a la conclusión de si la decisión, si la posición del Tribunal Europeo ha sido una posición valiente, al contrario, una posición cobarde, quizá prudente. Y sobre todo, me gustaría que después los participantes, no sé, si quisieran opinar, intentar concluir si realmente es coherente o no la solución adoptada por el Tribunal Europeo, teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando su jurisprudencia. Cuando hablo de derecho a morir, no me refiero al simple rechazo a un tratamiento médico, ni me refiero a la solicitud de acabar con la vida propia por cualquier otra circunstancia, sino en aquellas circunstancias en las que se dé un elemento objetivo clave, que sería la situación de incurabilidad y la absoluta falta de esperanza de vida. Es en estos casos cuando nos referimos a eutanasia o a ese pretendido derecho a la muerte digna, derecho a morir, como lo que pudiera ser la faceta negativa o la dimensión negativa del derecho a la vida. El Tribunal Europeo, como bien sabemos, es ese tribunal de máxima garantías a los derechos en el marco europeo, que dota de contenido los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que es el máximo intérprete de estos derechos. Y ocurre que tiene que resolver conflictos que en ocasiones son conflictos especialmente difíciles de resolver porque en ellos se entrelazan cuestiones morales, éticas, incluso religiosas. En estos casos como digo, difíciles, que ni siquiera los tribunales constitucionales muchas veces han sabido resolver de una manera clara, el Tribunal Europeo muchas veces tampoco lo hace, sino que recurre a lo que es el libre margen de apreciación nacional, recurre a la libertad de los Estados para que sean estos los que tomen la decisión y, bueno, pues en este caso sean ellos los que decidan si hay o no un derecho a la muerte digna. Como digo, bueno, pues recurre a esto que es el libre margen de apreciación, no obstante, evidentemente, no da una libertad absoluta para que los estados hagan lo que quieran y para que establezcan restricciones sin límites a las libertades y a los derechos de las personas, sino que evidentemente marca ciertas pautas, ciertos requisitos que tienen que marcar esa actuación del Estado. Me estoy refiriendo a esa exigencia de que la restricción a la libertad individual, a la libertad de decidir de cada persona, las restricciones que establezca sobre esa libertad el Estado sean siempre necesarias, proporcionadas y que cumplan además con el principio de legalidad. Es decir, que sea la ley quien, en este caso, prohíba, por ejemplo, el ejercicio de la práctica de la eutanasia y que además, cuando se prohíba, bueno, pues se justifique a través de esa proporcionalidad y necesidad que así se está haciendo. Eso es un poco las pautas que da el Tribunal Europeo. ¿Tiene sentido ese recurso al libre margen de apreciación nacional? Bueno, pues en un contexto como Europa probablemente sí, porque estamos hablando de un contexto absolutamente heterogéneo, donde convivimos países con un arraigo cultural, religioso, moral muy fuerte, pongamos el ejemplo de Italia, por ejemplo, y sin embargo esto tiene que hacer convivencia con países como por ejemplo Holanda, en donde no conocemos ese tipo de arraigo, al contrario, se trata de países y sociedades muy abanderadas, muy progresistas y muy despegadas de todo esto que puede ser el corte moral o religioso. Por eso, como decía, son estos casos los más difíciles de resolver y probablemente tenga un sentido, porque no sería tampoco probablemente lo más acertado,
dar una solución unánime para todos, contrario a lo que pueda ser el propio contexto, su propio ordenamiento jurídico, como digo, sus propios valores propios de esa sociedad. Pero como digo, los estados tampoco son libres para hacer absolutamente lo que estiman conveniente, sino que tienen que atender a ciertas pautas. En concreto, como decía, el principio de legalidad, es decir, si se prohíbe en este caso, por ejemplo, la eutanasia, tendrá que decirlo la ley, tendrá que ser reconocido por la ley, y como decía, que esa prohibición se justifique a través de la proporcionalidad y la necesidad, entendiendo que es un límite razonable en una sociedad democrática. ¿Qué criterio ha seguido, teniendo en cuenta esta situación, este panorama heterogéneo que presentamos, qué criterio ha sido el seguido por el Tribunal Europeo con relación al derecho a la muerte digna? Primero, una pauta que hasta la fecha de hoy no ha modificado, y es que no existe un derecho a la muerte digna como derecho extraído del convenio. Entiende el tribunal que no existe esa dimensión negativa del derecho a la vida y por lo tanto no existe. Pero sin embargo, a partir de esta premisa, encontramos una extraordinaria evolución en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y en las últimas sentencias, que después voy a mencionar, denotamos cómo se abre, en cierta forma, esa posibilidad de que sí se llegue a reconocer un derecho a la muerte. Voy a comentar 5 sentencias, que son las que considero más importantes en relación a este tema, y con respecto a 3 puntos fundamentales que ha abordado el Tribunal Europeo. Por una parte, si existe o no ese derecho a la muerte digna como faceta negativa del derecho a la vida, que ya hemos adelantado que no. Esto lo hace en una sentencia emblemática que probablemente todos conocemos, es una sentencia del año 2002, el caso Preti contra Reino Unido. Se trata de una señora parapléjica con una enfermedad incurable, sin ningún tipo de esperanza de curación y además degenerativa, que solicita ante las autoridades británicas que su marido no fuera perseguido después penalmente para ayudar, tras haberla ayudado a ella o cooperado con ella para el suicidio, ¿no? Para ayudarla a morir, en definitiva. Esta señora alega ante el Tribunal Europeo que si no se permite esa colaboración hacia ella, se estarían violando numerosos derechos fundamentales, no solamente el derecho a la vida. Primero entiende que se estaría violando el derecho a la vida porque junto con esa faceta positiva, ella entiende, hay una faceta negativa que incluso llega a lo que es la última etapa, el último periodo de la vida, y entiende que se estaría violando si no se deja vivirlo con dignidad. El Tribunal Europeo, al contrario, entiende que no hay una dimensión negativa del derecho a la vida y entiende también que no agrede contra la dignidad el hecho de que no se permita tomar esa decisión. Por otra parte, alega que hay una violación a su derecho a la integridad física y psíquica en caso de no permitírsele esta conducta, esta actuación, y sin embargo el Tribunal Europeo tampoco lo admite, porque entiende que para que se entienda agredida la integridad física y psíquica, se precisa de un plus de gravedad, cuando hablamos de tratos inhumanos, de tortura, que era lo que ella alegaba, un plus de gravedad, que no se da en este caso. Es más, entiende el Tribunal Europeo que el Estado no tiene una obligación positiva de ayudar a morir, de manera que si no lo cumple estaría agrediendo la integridad física de esta persona. Por lo tanto, también descarta este argumento. Se alega también una violación hacia la libertad ideológica o religiosa de la demandante. Y sin embargo, el Tribunal Europeo también piensa que esto no entra en juego porque realmente no hay elementos ideológicos ni religiosos en este caso. Habla también de discriminación, alegando la señora que ella se siente discriminada respecto a personas que sí puedan por ellas mismas acabar con su vida. Y de nuevo el Tribunal Europeo rechaza este argumento, entendiendo que aquí no tiene lugar el argumento de la igualdad ni la no discriminación. Y finalmente ella alega que hay un daño y una intromisión en su vida privada y familiar. Aquí el Tribunal Europeo sí reconoce que esta limitación a su libertad puede suponer una injerencia en su vida privada y familiar. De hecho, la vida privada y familiar es un concepto muy ambiguo que está en constante evolución realmente.
Y el Tribunal Europeo entiende que sí es verdad que coartar su libertad de decisión puede, evidentemente, trastornar y puede intervenir en lo que es su vida privada y familiar. Sin embargo, recurriendo un poquito a lo que decíamos antes del libre margen de apreciación, entiende también que en ese ejercicio de libertad del Estado para limitar la libertad de decisión de esta mujer, aunque esto supone una cierta intromisión en su vida privada, estaría justificado dadas bueno, pues esa situación, ese contexto y, como decía antes, el hecho de que no hay un consenso europeo fuerte, unánime, y por lo tanto el Estado sí puede justificar como una acción proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, en este caso, la decisión de prohibir la eutanasia. Esta parecía que era la última palabra del tribunal, es lo que siempre hemos estudiado, es lo que siempre se nos ha dicho, que el Tribunal Europeo no reconoce un derecho a la muerte digna, entendiendo que no se está por ello agrediendo a la dignidad de la persona cuando se prohíbe que la persona sea ayudada a morir. Y lo reitero porque esto es muy contradictorio con lo que dijo a partir de entonces. Destaco ahora dos sentencias en las que el Tribunal Europeo se refiere a la obligación de colaboración del Estado para que la persona pueda morir cuando así se ha legislado. Me explico. Son dos casos, los dos contra Suiza, en donde ocurre que en Suiza sí que hay una ley que aprueba la eutanasia, está legalizada y exige determinados requisitos para poder llevarla a cabo. En concreto, uno de estos requisitos que se exige es un informe médico a partir del cual se puede pautar esa sustancia letal que acabe con la vida de la persona. Y sin embargo, ante esta situación, hay personas que han demandado ante el Tribunal Europeo, en concreto encontramos la sentencia Haas contra Suiza del año 2011, en donde se demanda a las autoridades entendiendo que los requisitos exigidos por la ley para poder llevar a la práctica esa eutanasia son demasiado estrictos y muchas veces coartan la libertad de la persona que en realidad está reconocida por la propia ley. Esto llega, como digo, al Tribunal Europeo en el año 2011 y el Tribunal Europeo entiende una vez más que es el Estado no solo el que tiene que decidir si se reconoce o no la eutanasia, sino también con qué requisitos legales es él el que tiene que configurarlo. 2 años más tarde, en el año 2013, se presenta otro caso ante el Tribunal Europeo también contra Suiza, en este caso es el caso Alda Gross contra Suiza, y es especialmente curioso porque el demandante no pretendía un derecho a la muerte digna, por esto que decíamos antes del elemento objetivo de una enfermedad incurable o sin expectativas de vida, etcétera, sino que el demandante lo que pide es la práctica de la eutanasia simplemente por vejez. Entiende que no quiere seguir viviendo por la edad a la que ha llegado y que el Estado, puesto que la ley reconoce que se puede practicar la eutanasia, bueno, pues la ley está coartando su posibilidad por no prever expresamente esa posibilidad de hacerlo simplemente por la vejez. El Tribunal Europeo desafortunadamente no dictó sentencia porque en el transcurso del caso la persona demandante fallece y nos deja sin resolver la cuestión, pero me ha parecido muy interesante traerlo aquí porque esto ya se está haciendo, se está oyendo mucho en algunos países en Europa. Introducir no solo la eutanasia por lo que hemos conocido siempre, sino incluso por el mero hecho de que una persona esté cansada de vivir. Es, creo, realmente importante, sobre todo por la repercusión que puede tener en relación con los derechos. Y finalmente me voy a referir a dos casos especialmente complejos, ambos relacionados con las decisiones en relación a la eutanasia adoptadas por parte de las autoridades, no por parte de la persona en cuestión. El primero de los casos es el caso Lambert contra Francia, de 2015. Fue un caso muy mediático, probablemente lo han oído. Es el caso de un señor conectado artificialmente a la vida tras un accidente, etcétera, y las autoridades francesas deciden desconectarlo, acabar con esa prolongación artificial de la vida sin el consentimiento de él, porque está inconsciente, pero además en contra de la opinión de los padres, en contra de la opinión de la familia o de parte de la familia. Aquí, bueno, pues el Tribunal Europeo, sorprendentemente, avala la decisión de los jueces, en este caso franceses,
y por lo tanto avala esa decisión de las autoridades de desconexión, es decir, de dejar morir a esta persona. Y no entro más en ello, después me detendré, porque eso tiene también relación con el último caso que quiero comentar, que todavía es mucho más grave, en mi opinión. Es el caso Gard contra Reino Unido de 2017. Es el caso de un niño, un bebé, al que las autoridades británicas desconectan también, impiden, cortan ese mantenimiento, esa prolongación artificial de la vida, en contra de lo que quieren los padres. Los padres se oponían expresamente, de hecho solicitaban bueno, pues un cambio a otro lugar para practicar otro tipo de terapias alternativas, etcétera, y las autoridades determinaron que no tenía sentido prolongar artificialmente la vida porque no tenía expectativas de curación. Llevan los padres el caso ante el Tribunal Europeo. En este caso no hay sentencia sino decisión, porque lo que hizo el Tribunal Europeo fue directamente desestimar el caso por entender que bueno, pues lo que habían hecho las autoridades británicas era lo procedente, y por lo tanto con su rechazo avala la actuación de estas autoridades. En ambas sentencias, tanto en la que dicta contra Francia como en este caso, como decía, contra Reino Unido, lo sorprendente es que el Tribunal Europeo recurre al término de encarnizamiento terapéutico y avala esa decisión de los estados, de las autoridades, de desconexión, es decir, esa decisión de acabar con la vida de una persona, entendiendo que de lo contrario sería un encarnizamiento terapéutico, estaría yendo en contra de la dignidad de la persona, violaría lo que sería una vida digna, y además bueno, pues estaría produciéndole un atentado también contra su integridad. Es decir, justo lo contrario que dijo en el caso de 2002, Preti contra Reino Unido, en donde negaba todos estos argumentos para entender que las autoridades británicas no tenían por qué colaborar con su suicidio, con su muerte, porque eso, su situación, aunque para ella fuera deplorable y no tuviera curación, no iba ni en contra de la integridad física y psíquica, ni tampoco atentaba contra su dignidad. Desde mi punto de vista, es absolutamente incoherente. Yo no sé si la actuación del Tribunal Europeo, con todo esto del margen de libre apreciación que ocurre en Europa, yo no sé si es una actuación cobarde o prudente, quizá, no lo sé, pero de lo que no me cabe duda es de que es absolutamente incoherente, porque en todo caso está priorizando la decisión del Estado, tanto para morir como para prohibir morir, obviando la libertad del individuo, y desde mi punto de vista eso es una restricción absolutamente desproporcionada a la libertad del individuo, en este caso para decidir sobre su propia vida o su propia muerte. Hasta aquí mi intervención. Agradezco mucho a todos su presencia, a los participantes. Para mí un honor compartir mesa con mis dos colegas, y de nuevo reitero mi agradecimiento y quedo a su disposición para debate o para lo que consideren oportuno. Muchísimas gracias, doña María. Le vamos a ceder la palabra a don Alfonso Herrera García. Por favor, don Alfonso. Muchas gracias. Pues para mí también un honor estar aquí en esta oportunidad. Y en primer lugar, pues el correspondiente agradecimiento al profesor Víctor Orozco por su invitación a la Universidad Nacional de Costa Rica, por la organización e instituciones convocantes, y un honor compartir con la profesora María Martín también, y todos los asistentes que están aquí presentes en el aula virtual. En mi oportunidad quisiera abordar un tema que tiene que ver precisamente con la transformación de la justicia constitucional en México, como lo he denominado, a partir de una reforma que este año, y creo que esa es la justificación que quisiera que tuviera esta intervención, además del aspecto que puede tener como interés comparativo, que este año esta reforma está cumpliendo una década en México, que es la reforma integral a la Constitución en materia de derechos humanos. Se ha escrito mucho, debatido mucho en mi país respecto de esta reforma desde sus inicios, desde lo que implicaba en el derecho positivo, de las problemáticas que iban a desarrollarse después por los alcances, digamos, extremos que planteaba la normativa positiva de esta reforma,
En efecto, la evolución que ha tenido esta reforma ha sido compleja desde su inicio, principalmente porque, como ustedes probablemente sepan, la Constitución mexicana internacionaliza su contenido en sus bases normativas para adoptar una cláusula extremadamente abierta, yo diría, o indeterminadamente difusa en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Y, por supuesto, viniendo México de una tradición positivista y quizá algo más que positivista, formalista en la cultura jurídica, el choque, digamos, de culturas, la tradicional que se presentaba antes de la reforma y lo que planteaba la norma positiva en el 2011, que está cumpliendo entonces 10 años, pues iba a ocasionar, y como así lo fue, choques eléctricos importantes. En efecto, el producto general de la jurisprudencia que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la valoramos o la evaluamos a 10 años de distancia, vamos a encontrar precisamente esas ambivalencias. Yo quisiera referirme a algunos casos precisamente relacionados con esta evolución, principalmente aquellos casos que creo que han marcado una pauta distintiva para el derecho comparado, o que al menos pudiese estar generando un debate con respecto al concierto de tribunales constitucionales en América Latina, o incluso, yo diría, con los propios países europeos y probablemente con los sistemas regionales de derechos humanos en algunos aspectos específicos de los derechos. Y al final hacer una suerte de enlace también con el problema que ha planteado la profesora María Martín. En México, lo adelanto, el tema del derecho a la muerte digna no se ha analizado todavía con esa profundidad con que lo han hecho los países europeos y con la profundidad con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de estas dicotomías que plantea la profesora Martín, lo ha hecho, pero creo que puede ser un problema que seguramente va a estar en la mesa de los ministros y ministras muy pronto, a partir sobre todo de una constitución nueva que tiene la Federación Mexicana, que es la Constitución de la Ciudad de México, que se produjo en el 2016 en la reforma a la Constitución Federal. Se produjo una reforma local ex novo en el 2017, y esa Constitución plantea por primera vez en nuestro país a la muerte digna como parte de la vida digna, y lo dice con esa expresión, ¿no? Con lo cual, pues resulta interesante saber de qué manera se estarían que estar planteando agravios en relación con alguna pretensión en ese sentido, y también, por supuesto, la respuesta que se pudiese dar a una problemática específica sobre este supuesto alegado derecho establecido de manera, yo diría, única en una constitución en México, que es la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado entonces en estos 10 años con la reforma en México? Aquí lo quisiera relacionar con lo que ha dicho el profesor Orozco. Creo que muchos de los casos que planteó el profesor Orozco Solano se han traducido de alguna manera en una versión mexicana de estos problemas, ¿no? Y me quiero referir a algunos de ellos. En el 2010, por ejemplo, es decir, unos meses antes de que la Corte entrara de lleno a enfrentarse a la reforma, resolvió por primera vez el tema relacionado con la discriminación por razón de preferencia sexual en relación con las parejas del mismo sexo. Y ya en ese momento, recordemos que, bueno, España tenía avances importantes, Holanda probablemente eran referentes a nivel comparado, México tenía poca experiencia al respecto, no tenía una reforma que planteara con esa rotundidad y con esa potencialidad, digamos, el vértice de los derechos humanos, y sin embargo es un precedente que marcó una pauta importante para nuestra jurisprudencia, porque ahí se reconoció por primera vez en una acción de constitucionalidad, en un control abstracto, el derecho que tienen las personas a mantener una relación con otra persona del mismo sexo, y se reconoció el derecho a la no discriminación por razón de preferencia sexual, que no era una categoría sospechosa como le llamábamos nosotros, una cláusula especial de no discriminación. En el 2010 se introdujo hasta el 2011, pero la Corte, en un esfuerzo, digamos, por enfrentarse y plantear una solución adecuada a la igualdad, a la no discriminación, resolvió que entonces una norma que no reconociese una pareja del mismo sexo, entonces estaría en una situación de inconstitucionalidad.
Menciono esta acción porque a partir de ahí se vinieron un conjunto de casos que en la primera sala tenemos en nuestra corte un tribunal pleno de 11 jueces constitucionales y jueces funcionales, y después tenemos 2 salas que resuelven problemáticas específicas en materia civil, una de ellas en materia penal, la otra. La sala primera estuvo resolviendo cuantiosamente asuntos relacionados con esto, y el último precedente al respecto generó una jurisprudencia obligatoria. En México tenemos un sistema de reiteración, o teníamos, antes de otra reforma importante que se dio este mismo año, en 2021, que produjo una jurisprudencia obligatoria en el sentido de que cualquier código civil de nuestra República Federal reconociera un matrimonio heterosexual, con estas letras se estableció que era inconstitucional por no reconocer implícitamente el matrimonio igualitario. Esto es, y esto es polémico porque decir que el matrimonio heterosexual es por sí mismo inconstitucional, pues era un extremo al que la Corte decidió llegar, y establecer entonces que un código civil no es compatible con el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de preferencia sexual y por razón de libre desarrollo de la personalidad, si desconoce expresamente, o más bien si deja de reconocer el matrimonio igualitario, y eso se desprende de la literalidad de las normas civiles. Esta acción de constitucionalidad se produjo ya después, en 2015, pero que ya con un bagaje importante en materia de igualdad y no discriminación. No llegó hasta ahí la evolución de la Corte en este tema, sino que también lo trasladó a la figura del concubinato igualitario. Y dijo también el concubinato igualitario hay las mismas razones para decidir que la falta de reconocimiento expreso de una relación de hecho entre personas del mismo sexo viola el artículo 1 nuestro, párrafo 5 de no discriminación. Insisto, por las mismas razones que se han dado para establecer la inconstitucionalidad de matrimonio heterosexual. Otra vertiente me parece importante o de interés comparativo en la jurisprudencia mexicana, y también porque presenta aquí, en este caso, una problemática de alta complejidad en materia de seguridad pública y en materia de salud pública, es el tema del consumo lúdico de la marihuana. Y aquí en 2015 la primera sala estableció que la Ley General de Salud, que prohibía el consumo o la tenencia misma, cualquier tipo de actividad relacionada con la cannabis, la Corte decidió que ese sistema administrativo de prohibiciones en relación con la actividad, cualquier actividad relacionada con la marihuana, incluida la actividad terapéutica o medicinal, era inconstitucional, y en este específico caso, que es el primer caso en 2015, por no permitirse el consumo recreativo o lúdico de la marihuana. Y esto, como ustedes saben, para México pues fue una cuestión muy polémica en el debate institucional, en la opinión pública, porque precisamente una de las cuestiones por las cuales nuestro país atraviesa por una seria crisis de seguridad pública es precisamente por el trasiego de drogas. Claro que esta sentencia solamente se está refiriendo a una sustancia, a un estupefaciente específico, y en relación únicamente respecto de una actividad concreta de realización, de relación con esta sustancia, que es el consumo lúdico. Pero de todos modos se entiende y se entendió como una base para poder hablar de manera más abierta respecto a la posibilidad de trasladar este criterio a otro tipo de sustancias, ¿no? Que es algo que no ha ocurrido, pero que la Corte ya preparó por los argumentos que dio en ese amparo en revisión de 2014, que después se publica en 2015, que se puede dar ese debate después, ¿no? A pesar de que el poder público, el poder político, el poder legislativo y el poder ejecutivo no tienen ningún ánimo, así lo han demostrado en los últimos años, de entrar a un debate serio en relación con la regulación de las sustancias psicotrópicas. Por eso este tema pues, es de la mayor importancia, porque colocó también al Poder Judicial en un concierto, digamos, de diálogo con los poderes políticos, y hace escasos 3 meses, con estos amparos que fueron reiterándose, este criterio que fue reiterándose en varios casos, llegó a un instrumento que tenemos en la Constitución, que por cierto también se introdujo en 2011, se produjo la Declaratoria General de Constitucionalidad
de estas prohibiciones administrativas de la Ley General de Salud. Eso quiere decir que la Suprema Corte de Justicia determinó que para todo el país, en cualquier caso de consumo lúdico, no puede haber, por supuesto, un tratamiento posible de constitucionalidad, sino que sea expulsado del ordenamiento a partir de una reiteración de amparos. Esto es muy novedoso en México porque en la técnica de la justicia constitucional mexicana, los amparos siempre han tenido una importancia de relativización de las sentencias. Esto es, solamente tienen un efecto, un impacto al caso concreto, pero con este caso se pudo abrir un procedimiento constitucional de declaratoria general y entonces el Pleno expulsó ya la norma y ordenó, bueno, hizo un llamamiento al Poder Legislativo Federal para que, por cierto, un llamamiento consecutivo, porque han sido muchos llamamientos que ha hecho la Corte a ese debate político, pero nuevamente, ahora que ha declarado la inconstitucionalidad de estas normas, ha vuelto a llamar al Poder Legislativo para que discuta la regulación o no, y en qué medida y en qué sentido de los posibles consumos o usos que se le pueden dar, sobre todo a la marihuana, pero específicamente, más generalmente también a cualquier tipo de droga. Bueno, el tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad creo que ha tenido para la Corte una explosión en la jurisprudencia en los últimos años, porque también ha generado otras figuras, solamente las menciono, no dará tiempo, por supuesto, explicar los casos, pero ha llegado a la conclusión de que el divorcio incausado es constitucional, esto es, la norma civil que necesariamente plantea a los consortes, a los cónyuges que tengan causas o motivos para separarse en una relación matrimonial, todas son inconstitucionales porque eso viola el libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha dicho, basta con que la persona manifieste que no quiere continuar la relación matrimonial para que se produzca el derecho al divorcio sin causa. Por lo tanto, todas las causales que dicen, bueno, que haya habido una probable no identificación de caracteres culturales, todas estas cuestiones que se introdujeron en los códigos civiles durante muchos años, pues son inconstitucionales y tienen que no ser tomadas en cuenta para estos temas de divorcio. Otro tema que se ha manejado también, el tema del libre desarrollo de la personalidad, es la cuestión de la inconstitucionalidad del concubinato. ¿Por qué llegó a ese extremo la Corte? Así lo dice. Porque sobre todo cuando del concubinato, cuando una de las parejas en esa relación de hecho mantiene una relación matrimonial al mismo tiempo. La Corte, y entonces no se le reconoce, porque no entra dentro de la definición de concubinato, exactamente el derecho a los alimentos a la mujer que se encontraba en la relación de hecho. Dijo la Corte, no puede ser constitucional, porque si yo le doy todas las consecuencias a la literalidad del concubinato, que dice que las personas no deben tener una relación matrimonial, así lo establecía este código, no creo si era del Estado de Aguascalientes, el juez que hará caso a la literalidad de la norma no podrá otorgar los alimentos a la mujer, porque el hombre se encontraba en una situación de relación matrimonial simultánea. Por eso lo que decidió la Corte fue de tajo eliminar la figura del concubinato y entonces decir que no podría existir o al menos este entendimiento del concubinato, y entonces la consecuencia era, en ese caso, que se reconociera el derecho a los alimentos de la mujer, aunque el hombre estuviese casado. Hay otras, yo creo que el extremo más importante que ha alcanzado la Corte lo alcanzó esta misma semana en el tema del libre desarrollo de la personalidad, y lo alcanzó el día de ayer cuando ha votado por unanimidad el derecho de las mujeres a la libre determinación en materia de su embarazo. Ya ha establecido que es inconstitucional la criminalización del aborto. Todavía necesitamos ver la sentencia, porque esta determinación la emitió ayer por unanimidad, pero a partir de aquí se entiende que hay un efecto irradiante a todo el país, en el sentido, porque la sentencia además se votó por 10 votos de los ministros y ministras presentes. Con esto voy concluyendo porque ya estoy acercándome, estoy rebasando los minutos, pero lo que dijo la Corte es: todos los jueces y tribunales del país no pueden dejar de considerar que existe el derecho de las mujeres a la libre determinación de sus cuerpos, relacionado este derecho con la interrupción voluntaria de su embarazo. Es polémico también porque no está clara, por ejemplo, cómo se va a aplicar este criterio en relación con los plazos, que son muy importantes, como sabemos, en esta materia. Simplemente la Corte dice
da parámetros y establece la inconstitucionalidad de una norma que penalice la interrupción voluntaria del embarazo, y en ese sentido creo que pues, se convierte en un criterio para México, por supuesto, histórico, y creo que puede ser un criterio también de interés comparado. Hay otros casos ya que solamente menciono por temas de discriminación. Ha establecido derechos en relación con las personas que padecen, digamos, enfermedades o padecimientos o trastornos, como lo son las personas con padecimientos autísticos. Ha establecido temas como inconstitucionalidades por temas de discriminación racial, apelando a tratados internacionales y por omisiones legislativas nacionales. Creo que eso es un tema también técnicamente interesante. A partir de una omisión legislativa en donde el Estado mexicano no desarrolla adecuadamente lo que ordena un tratado internacional, entonces decreta la inconstitucionalidad de la omisión, pero es una inconstitucionalidad por inconvencionalidad de la omisión, con lo cual, bueno, se presenta ahí algunas cuestiones interesantes de desarrollo para el futuro. Y finalmente, bueno, la acción de inconstitucionalidad, es decir, un control abstracto en relación con la Constitución de la Ciudad de México, ya adelantaba. Lo que hizo la Constitución de la Ciudad de México fue establecer algunos derechos que no están establecidos a nivel federal y que tampoco tienen un parámetro internacional. Estableció, por ejemplo, el derecho precisamente al consumo lúdico de la marihuana de manera expresa, por cierto. Eso la Corte lo avala, por supuesto, por sus propios precedentes, pero estableció también digamos, esta definición de la muerte digna como parte de la vida digna. Lo que dijo la Corte ahí fue un tema que no entró al fondo, porque en realidad lo capturó como un tema competencial, y lo que estaba analizando es, ¿puede la Ciudad de México desarrollar conceptualmente un derecho a la muerte digna? Esa era la pregunta la respondió sí, porque estamos en un sistema federal en donde el Estado tiene ciertas autonomías institucionales para discutir. Ya veremos cómo se desarrolla la Ley General de Salud al respecto. Entonces la Corte deja hasta ahí el debate y está abierto para que en algún momento pueda entrarle a analizar profundamente, seguramente, este tema. Y como tiene, como acabo de mencionar aquí, con ello concluyo, un amplio bagaje material libre de determinación o autodeterminación de la personalidad de cada quien, creo que allí puede haber algunas pautas en donde la Corte pudiese estar construyendo un criterio que puede, no tanto, digamos, me parece a mí, apelar al tema de la dignidad, sino más bien al tema de la autonomía individual, ¿no? que es donde la Corte ha puesto los acentos en los últimos años. Pues nuevamente agradezco, una disculpa porque me pasé un poquito, pero quedo atento a posibles preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfredo, por su presentación. Bueno, vamos a dar la palabra para algunas preguntas, consultas. Solo sí les pido que activen la cámara en caso de que se va a hacer alguna consulta. Yamiret, te está pidiendo la palabra a usted. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. No, excelente las exposiciones. De verdad que vamos tomando también algunas reflexiones para Costa Rica, no solo para otros países. Y me parece que ha sido una jornada bastante provechosa. Y felicitar a las personas exponentes. Son temas de verdad apasionantes. Escuchar también cómo se ha realizado el manejo en tema de derechos humanos, ¿verdad? En Costa Rica y en otras partes, y a tomar en cuenta para las labores que nosotros realizamos desde la sociología. Muchas gracias. ¿Alguien que... ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, más bien, es como a los tres, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos revitalizando, sí me escuchan, ¿verdad? Es que como estoy con dos equipos, soy malísima. Sí, la escuchamos. Soy malísima en estas dos cosas. La maestría la estamos revitalizando, proponiendo a nivel, bueno, virtual y a nivel latinoamericano, pasando Centroamérica, el Caribe y apuntando a América Latina. Sin embargo, digamos, aparte del posgrado como tal, mi interés como coordinadora actualmente es desarrollar algunas líneas de investigación que se puedan desarrollar con otras universidades de América Latina, de Europa, qué sé yo. A partir de esas disertaciones que ustedes hacen, ¿verdad? Cada uno, ¿qué consideran ustedes que la Administración de Justicia debería empezar a trabajar a partir de estas tres temáticas que están en un componente de justicia y derechos humanos?
como expositores, ¿qué creen ustedes que sería conveniente que de la Administración de Justicia empecemos a trabajar con un ámbito más sociojurídico, ¿verdad? Porque yo Pues yo, escuchaba, ajá, perdón. perdón, le he interrumpido. No, no, me llamaba mucho la atención cuando don Víctor hablaba de las sentencias, de lo que tenía que ver con la fecundación in vitro. Precisamente cuando estaba esa sentencia, yo dirigí una tesis del tema, ¿verdad? Era como la primera tesis, creo, de sociología con respecto a la temática. Y pasó mucho tiempo, a pesar de que una sentencia, pasó mucho tiempo para que las mujeres pudieran acceder a eso. Entonces yo decía, pero yo, claro, yo no soy abogada, soy socióloga como Yamilet, ¿verdad? Yo digo, bueno, pero ¿es la sentencia o qué más necesitamos? Porque yo puedo tener, no sé, montón de leyes, montón de sentencias, pero al final viene la parte política que nos entraba los procesos, creo yo, que es un actor fundamental, ¿verdad? Que uno dice, bueno, tengo la ley, tengo tal cosa, pero empieza la parte política y la parte política y lo echan para atrás y va y viene allá arriba a todas las instancias y al final la gente que se va a beneficiar de esa sentencia, al final lo ve como, ¿cómo le digo? Lo ve como fue que algo no tuvo ningún beneficio al final porque no se ejecuta como tal. Tiene que pasar mucho tiempo, mucha discusión, muchos recursos de amparo para que puedan hacerse efectivas esas sentencias. Entonces, presento ese tema que es el que recordé ahorita por la tesis que dirigí. Pero digamos, a partir de las experiencias de ustedes, ¿por dónde creen que debemos empezar a hacer investigación desde la Administración de Justicia? A partir de estos tres ejemplos que ustedes presentan, ¿verdad? Tanto don Víctor, Ana María, ya le puse a Ana María, de María Martín, como don Alfredo, ¿verdad? Sí me gustaría escucharlos al respecto. Doña Yolanda, yo sí me gustaría contestar. Ajá, Yo creo que un reto ahora mismo en la Administración de Justicia es la perspectiva de género. sí, eso sí. Entiendo que, bueno, es impresionante cómo en la actualidad, bueno, pues todos luchamos, los jueces, los legisladores, todos a favor de la igualdad, ¿no? Intentando llevar la perspectiva de género de manera transversal y, sin embargo, cuando llega a los jueces, muchas veces es muy difícil desligar al juez de los estereotipos que están ahí, que están inconscientemente en nuestras cabezas, incluso las propias mujeres. Muchas veces nos guiamos por cuestiones estereotipadas sin darnos cuenta, casi es instintivo. ¿Y qué pasa cuando los jueces no se despegan de esos estereotipos y no juzgan en perspectiva de género? A mí me parece que eso es muy peligroso porque ya puede haber leyes, ya puede haber medidas políticas, sociales, que al final los jueces son un elemento fundamental y tienen que ser ellos en primera persona los que impongan justicia, interpreten la ley, impartan la justicia, no dejando de lado esa perspectiva. Okay. Muchísimas gracias, María. Nada, como opinión puramente personal, bueno, pues he aprovechado. De hecho, voy a comentarle que parte de estas jornadas académicas, uno de los énfasis fue eso, trabajar la perspectiva de género, ¿verdad? A partir de 2 investigaciones que hicieron juezas, ¿verdad? En tema de la violencia de género en el Poder Judicial y qué sé yo, sobre olvidé el tema ahorita, el otro tema, y enfocado a esa perspectiva, y llegábamos a esa misma discusión, ¿verdad? Claro. Bueno, somos juzgadas en la igualdad de condiciones, ¿verdad? Hay algún sistema patriarcal que está instaurado y aquí no se ve si la condición de mujer, si hay una condición de vulnerabilidad, no se ve un contexto cuando se condena, ¿verdad? Si es hombre, si es mujer, la pena es para todos en las mismas condiciones, ¿verdad? Muchas gracias. No sé, don Víctor o don Alfredo. Bueno, yo coincido también con doña María Martín en el sentido de que un reto de la judicatura en general es implementar todo lo que tiene que ver con los derechos de género, ¿verdad? Me parece a mí que todo depende a fin de cuentas de la cosmovisión y de la ideología del juez, si es conservadora o progresista, ¿verdad? Porque desde el punto de vista jurídico, autores como Gargarella advierten que se puede llegar, dependiendo de la cosmovisión conservadora o progresista, liberal del juez, a soluciones diametralmente opuestas, pero ambas jurídicamente sostenibles, teniendo en cuenta que el derecho y la argumentación jurídica no es una herramienta que le permita al juez resolver un caso concreto, sino le permite más bien sustentar o justificar o motivar una decisión
previamente adoptada por el juez de acuerdo con sus pasiones, su ideología y su forma de ver el mundo, ya sea conservadora o progresista. Me parece que en los últimos años la Sala Constitucional de Costa Rica se ha introducido una vena netamente conservadora y que se ha puesto de manifiesto en los casos que en materia de género le ha tocado conocer a la Sala Constitucional, ¿verdad? Le ha tocado conocer a la Sala Constitucional. Por eso es que yo pienso que es muy importante lo que tiene que ver con el proceso de selección de los jueces constitucionales, ¿verdad? Y en eso la opinión pública debe exigir por parte del legislador, que es quien nombra en Costa Rica a los jueces constitucionales, total transparencia y los diputados deben tomar las decisiones tendentes a nombrar a los jueces con mejor preparación para que asuman esos retos, ¿verdad? Esos retos, sí. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, don Víctor. Y don Alfredo, Alfonso Herrera, yo les cambio nombres, así es que no me hagan caso, mucho caso. Don Alfonso. Gracias. Pues aprovechando la pregunta, yo creo que, y en la misma línea, ¿no? Yo coincidiría totalmente que la perspectiva de género ha venido a plantear una complejidad especial a la función judicial, ¿no? De hecho, muchos de los temas a los que me referí yo mismo han tenido que ver con esa, tratar de superar, digamos, unas estigmatizaciones metodológicas que tenía la justicia acá en mi país y que de alguna manera han tenido que ser superados a través de ciertos protocolos de actuación en la impartición de justicia. Justamente el primero de ellos que elaboró la Corte de México para tratar de coadyuvar a la tarea de los jueces, al enfrentarse a este nuevo paradigma, como se ha llamado aquí, de derechos humanos, fue un protocolo en materia de género. El primero de todos fue esta materia, ¿no? Por eso coincidiría con eso. Y probablemente, digo, podríamos a partir de ahí también pensar en temas que tienen que ver con cómo enfrentan los jueces los temas de vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, un poco tratar de acudir al entendimiento de cómo se identifican en el derecho los sectores que socialmente pudiésemos estar considerados históricamente marginados, como se ha llamado en algunos estudios latinoamericanos, o en cierta situación de desventaja social, que también implican un tratamiento muy especial en la función judicial y que han planteado también necesariamente unas aproximaciones de la jurisdicción que han rivalizado con estas técnicas que han prevalecido en nuestros países, sobre todo, por ejemplo, en el mío, que es el que conozco mejor, y que ha tratado, digamos, ha planteado el rompimiento de estos esquemas de impartición de justicia, ¿no? Y eso pasa pues por entender precisamente las categorizaciones de la vulnerabilidad y por comprender cuáles son las metodologías de adjudicación de las normas de derechos humanos. Claro, aquí hay muchas perspectivas de este abordaje. Desde el punto de vista de la filosofía de la teoría del derecho puede ser muy complejo, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista sociológico también es imprescindible que desde la sociología se entienda cómo los jueces deben implementar metodologías que permitan una argumentación racional de las soluciones de derechos humanos. Muchas veces nos encontramos con que no se comprende muy bien hacia afuera eso. Los propios abogados a veces nos enfrentamos a estas complejidades, pero creo que debe haber una traducción sociológica de esto, es decir, cómo aplicamos la ponderación, cómo se debe aplicar el test de proporcionalidad, para qué sirve ese test. De hecho, el propio test de proporcionalidad creo que abreva mucho de las maneras de cómo comprender la administración pública, ¿no? De hecho, de ese campo viene en el derecho público alemán, y creo que después se ha traducido en las maneras de abordaje en las cortes de derechos humanos. Por eso creo que es importante también que desde la sociología podamos dialogar respecto a cómo los jueces deben hacer esa función y cómo están ellos a través de estos métodos, y la coherencia, por cierto, que hay que exigirle también a los jueces en su implementación, también tiene que ser estudiado a partir de las decisiones que toman. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para ver, aquí un chat. Aquí don Alex Dávila nos dice, ¿qué sucede con las personas migrantes, las mujeres que vienen con niños y niñas también, o embarazadas? Nos dice don Alex. Sí, No gracias. la pregunta. Bueno, ahí está. Sí, gracias, buenas tardes. Un gusto, un placer estar aquí en esta actividad. Gracias a Dios dejó de llover.
porque todos estos Sí. días estaba lloviendo. Y yo quería comentarles rápidamente, inicialmente el comentario, alrededor del año 2015 tuvimos la problemática aquí en la frontera norte. Yo vivo en Liberia, Guanacaste, trabajo en la sede de Chorotega, y tuvimos la situación de los cubanos, ¿verdad? De un grupo bastante grande que el gobierno hizo todo el propósito y los mandó en aviones a Estados Unidos desde este aeropuerto aquí en Liberia. Situación que no sucedió con otro grupo de personas, por ejemplo, los haitianos. Y después seguidamente se dio una gran oleada antes de lo de la pandemia aquí en Costa Rica sobre africanos. Entonces, había un campamento que la policía había constituido en donde tenían de forma asignada a muchísimas personas africanas, ¿verdad? Que se habían venido, tengo entendido que en bote, en lanchas, desde su continente hasta Sudamérica, pasaron la selva en Colombia y sucesivamente lograron llegar aquí. Entonces, ¿qué sucede, digamos, en ese ámbito en cuanto a la protección de los derechos humanos de esas personas, ¿verdad? Más que todo cuando vienen con niños, niñas y las mujeres embarazadas, un poco su reflexión, ¿verdad? Gracias. ¿La pregunta es para cualquiera de los tres o que los quiere hacer Ronald? Sí, Ok. cualquiera más o menos, ¿verdad? Sé que tal vez no es el tema propiamente directa, pero sí me gustaría, ¿verdad? Tiene que Porque ver es con un tema que es a nivel mundial, ¿verdad? Porque ahora me dice que los africanos están yendo a varios países, en Francia inclusive, ¿verdad? Tengo una amiga en Francia que me dice que están preocupados porque les están llevando aviones inclusive ahora con el problema de los árabes, ¿verdad? Ujú. Eso último. Entonces, yo sé que es un tema muy delicado. Gracias. No sé cuál de los tres quiere hacer algún comentario. Yo puedo hacer algún comentario si quiere. Ok. No desconozco en profundidad el tema y desde luego yo no tengo la solución, ojalá. Pero lo que es verdad es que creo que el problema una vez más es la política. Entiendo que la solución no es ni abrir las fronteras para que entre todo el mundo desordenadamente y, en fin, que tampoco sean las condiciones para nadie, ni por supuesto cerrar fronteras. Pero creo que ahí los políticos tienen una labor que no han sabido hacer bien, que lo van dejando a un lado y que muchas veces intentan tapar o intentan parchear, ¿no? Intentan buscar soluciones de momento y nada más. Ahora mismo hay un problema evidentemente en Europa también, como ha dicho, en España también es un problema y mucho más va a ser ahora con lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, en Afganistán. Y sin embargo, bueno, pues muchos estados están dando la espalda y creo que faltan realmente políticas de compromiso y políticas firmes para resolver estos temas. No es un problema aislado, como dice, esto es un problema del mundo, ¿no? No sé, es solo una reflexión personal, desde luego. Muchas gracias. Gracias. Yo lo que quisiera comentar es que todos los migrantes en nuestro país pueden, ante una situación de hacinamiento, de violación de sus derechos, pueden presentar un recurso de amparo, ¿verdad? Y el amparo, como está planteado en el sistema de justicia constitucional costarricense en términos tan amplios, y como toda persona finalmente tiene dignidad y es titular de derechos humanos, puede plantear un recurso de amparo, ¿verdad? Para en un caso particular, dependiendo de la situación concreta en la que se encuentra esa persona migrante. Y luego también, si le interesa el tema, yo conozco un jurista mexicano, Carlos Castilla, lo puede buscar en Google, que ha escrito mucho sobre el tema de los migrantes. Entonces, eso le puede servir si está haciendo una investigación sobre el tema, ¿verdad? Sí, señor, estoy escribiendo con Claxon. ¿Me repite el nombre del señor mexicano? Carlos Castilla. Gracias, muy amable. Y también le comento, se me olvidaba,
Hay una sentencia reciente del Tribunal Europeo importantísima sobre devoluciones en calientes. Es una condena a España, además, pues por devolver a grupos, ¿no?, de migrantes de manera masiva. Y el Tribunal Europeo, bueno, pues ha tratado este tema y creo que es una sentencia interesante que le puede servir. Es un tema ahora también aquí de actualidad. Gracias. Yamilet, creo que levantó la manita ahí, o fue que se le escapó. No, es que vieras que ahora con las intervenciones de la exponente y los exponentes, me surge una duda que tal vez ustedes ya con su experiencia pues podrían darme como algunas líneas. ¿De qué manera entonces nos garantizamos que las personas juzgadoras implementen todas esta legislación nacional e internacional, todas los acuerdos que hay en materia de género, en materia de derechos humanos, en materia migratoria cuando se hace una sentencia? Yo sé que puede ser, en algún momento siento que es algo subjetivo, como decía don Víctor, ¿verdad? Depende del punto de vista mucho del juez o de la persona juzgadora, pero de qué manera entonces podríamos garantizar, no me gusta hablar de objetividad y subjetividad, pero pensándolo desde ese punto de vista, de qué manera garantizamos esa objetividad y esa inclusión en cuando se juzga. ¿Para Bueno, quién? Para don Víctor. sí, yo sinceramente hay autores que reconocen, por ejemplo, Marina Gascón tiene un libro que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, que escribe con Alfonso García Figueroa. En ellos dicen que lo cierto es que el juez constitucional, a la hora de realizar su labor de intérprete de la Constitución y de aplicación y tutela de los derechos, tienen una discrecionalidad enorme, ¿verdad? Y pueden darle una orientación ya sea conservadora o progresista. Y la única forma que tenemos nosotros para limitar esa discrecionalidad que tiene el juez constitucional es exigirle al juez que fundamente su decisión, que argumente o que motive su decisión con argumentos jurídicos, ¿verdad? Alfonso nos hablaba sobre la técnica de la ponderación, que es una herramienta que debe en principio utilizar el juez constitucional a la hora de ponderar el principio de ponderación, los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, a la hora de valorar todo lo que tiene que ver con los choques entre los derechos y esas disputas que se dan a la hora de resolver los casos difíciles, los casos entre derechos humanos. Entonces, esa sería la solución, digamos. Además de que, pues, tiene la obligación justamente de justificar con argumentos jurídicos sus decisiones, ¿verdad? Ahora, si bien le puede dar una orientación, como le digo, progresista o conservadora, de acuerdo con su cosmovisión y su ideología. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estaríamos, bueno, de verdad, muchísimas gracias para nosotros. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí me escuchan. Muchísimas gracias para la Maestría en Administración de Justicia de la Escuela de Sociología. Ha sido un placer tenerlos a ustedes, que hayan aceptado la invitación. Lo hicimos como desde el año pasado, yo creo, con mucho tiempo para que pudieran separar su agenda, ¿verdad? Y de verdad los aportes que nos hacen son muy valiosos, porque nosotros somos de formación sociológica, pero aquí es donde tenemos que ir haciendo el clic de la parte sociojurídica, ¿verdad? Y empezar a desarrollar más investigación, porque yo veo que a nivel sociojurídico hay, pero hay escasa, hay mucho que escribir, hay muchísimo que escribir, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes como expositores, a los participantes. Don Alex ha sido fiel, don Alex Dávila ha sido fiel ahí en la semana, ¿verdad? Yo sé que tenemos que dar clases, tenemos otras actividades, pero ¿verdad? Muchísimas gracias, y doña María, don Alonso y don Víctor, ahí los vamos a estar contactando para que ojalá hagamos alguna investigación de forma conjunta con la maestría, con sus universidades, ¿verdad? Sería un placer para mí poder hacer algo de forma conjunta con ustedes. Yo por mi parte, doña Yolanda, se lo agradezco mucho la invitación, la acepto por supuesto, y además si van a empezar a trabajar más a fondo con el tema de la perspectiva de género, me pongo a su disposición, porque es un tema que llevo trabajando estos últimos años, y todo el tema de la judicatura, todo eso, me parece muy, muy interesante. Y gracias otra vez a todos. Okay. Muchas gracias, doña Yolanda, y a Alfonso y a María por aceptar la invitación, ¿verdad? Ha sido un honor compartir con ellos. Muchísimas gracias a ti, Víctor, siempre. A los tres.
Hasta Muchas luego, muy gracias. amables. Gracias. Que estén muy bien. María, Buenas tardes. gracias. Gracias. Hasta María y luego. Yami, me esperan un poquito aquí, un tirito. Hasta luego. Muchas A ver gracias, qué me- doña Buenas Yolanda. tardes. Gracias, don luego. Alex. Hasta luego.